Y estaremos hablando en unos minutos sobre las 3 categorías diferentes de células de su cuerpo. Pero si estuviéramos hablando de células de la piel o células intestinales llamadas enterocitos epiteliales de la mucosa, normalmente pasan por una división celular en un ser humano en 20. Y este reloj que ven aquí, si fuera un reloj en la pared de su casa, tenemos el ciclo de 12 horas, 12 horas. Pero si este fuera un reloj militar, serían las 12 del mediodía y estas serían las 12 de la medianoche, MIDNIGHT, porque es el reloj de 24 horas. Entonces un segmento de 12 horas pasa por aquí y otro de 12 horas pasa por allí. Y es por eso que esta pequeña área está a solo 1 o 2 horas de mitosis. Okay. Y déjame borrar esto de nuevo para limpiarlo. Así que recordar esto es un reloj de 24 horas. Después de que ocurre la división celular, es cuando se deja la mitosis y se entra en algo llamado GAPONE, que a veces se abrevia simplemente como GSA1, pero sigue siendo parte de la interfaz. Toda esta línea verde aquí se llama interfaz. Entonces, la primera parte de la interfaz se llama brecha 1. La segunda parte de la interfaz comienza cuando pasamos de la transición de este verde claro a este azul, y esa es esta parte de aquí abajo, y esta parte de aquí abajo es la síntesis de ADN, donde se replica todo el ADN. Y estamos hablando de mitosis. Entonces, en la mitosis, cuando el ADN se replica, todo tipo de enzimas trabajan para tratar de crear un conjunto duplicado idéntico del ADN a medida que se replica. No estás tratando de crear gametos para producir óvulos o espermatozoides, que tendrán recombinación y cosas así. Y vamos a intentar hacer duplicados clonales perfectos. Y esto se llama reproducción asexual. Estás intentando que sea una replicación perfecta del ADN. Luego vamos a replicar el ADN, luego vamos a replicar el ADN, luego vamos a pasar a otra parte. Y esto sigue siendo una interfaz. Y luego vamos a entrar en el espacio 2, que todavía es la interfase, que se está preparando para la mitosis. Si son 12 horas, si nos fijamos en el intervalo 1 en un ciclo celular de 24 horas, parece que si fueran 12 horas sería una especie de línea recta, que no es del todo recta, pero se acerca bastante. Así que probablemente sean unas 10 horas aquí las que una celda pasaría en el espacio 1. Normalmente en un ser humano son unas 5 horas, así que si hago la síntesis de ADN y digo que sean 2 horas en mitosis, si agrego 10, 5, 15, 16, 17 horas, bueno, eso significa que el intervalo 2 va a ser 5, 6, 7, 8 horas, si lo sumo correctamente en mi cabeza, 8 horas para estar en el intervalo 2, que es la preparación para la mitosis. ¿Está bien? Dentro de este ciclo celular, hay una flecha que el artista colocó justo aquí, como ven. Esto muchas veces es. Ahora, primero que nada, quiero decir acerca de esta flecha que trabajo en el ciclo celular de la mitosis y sé que este libro intenta ser claro, pero realmente deberían haber bajado la flecha y haber salido un poco más abajo que este. Puede que eso no sea gran cosa para ti, pero a mí me molesta verlo justo en el medio del primer hueco. Por lo general, se piensa que es hacia el final de la brecha 1 cuando se tiene este camino que sale con el tiempo y que se llamaría brecha 0. Y esto es para una categoría de células del cuerpo. Estos son para neuronas y células musculares. Las neuronas y las células musculares, una vez que naces, en realidad no vuelven a pasar por el ciclo celular, especialmente después de los primeros 8 meses aproximadamente. Simplemente nada de eso pasa por el ciclo celular. Podrías decirte a ti mismo, bueno, no, mira, cuando era joven, mi músculo era solo así de grande aquí, pero luego levanté pesas y ahora se volvió así de grande. Esto es cierto, pero todavía tienes la misma cantidad de celdas allí. Lo que pasó es que las células musculares individuales engordaron con actina y miosina, las proteínas que se utilizan para poder levantar pesas y hacer flexiones y cosas así. Y simplemente pasaron de una célula que tenía tanto diámetro a este mismo diámetro en otra célula, y luego tuvieron que entrar más vasos sanguíneos, y es por eso que el músculo es mucho más grande. Por eso, cuando alguien se rompe la espalda, las neuronas pueden alargar un poco el axón, pero no mucho.
muy lejos y no se pueden crear nuevas neuronas. Y entonces, si te has roto la espalda, a menudo te quedas paralizado porque has roto las neuronas y no puedes hacer que sigan el ciclo celular por más tiempo, al menos sin involucrar nuevos medicamentos que involucrarían células madre. Y entonces tendrías este camino de la brecha 1, lo siento, este camino de la brecha 0 sale y colocas las neuronas y las células musculares aquí, encontrarás que el hígado puede ser NIVR. Se puede hacer que el hígado vuelva a pasar por el ciclo celular, pero normalmente no pasa por el ciclo celular en un adulto. Y entonces, al avanzar un poco más, no tan lejos en este camino, es como si estuvieras haciendo una caminata y cuanto más te adentras en el desierto de la brecha 0, es difícil regresar al ciclo celular. Aquí es donde supuestamente están las neuronas y las células musculares. Ahora bien, si haces una caminata y solo caminas una parte del camino de salida, es posible que tengas suficiente agua y comida en tu mochila para poder regresar al ciclo celular y continuar por este sendero. Así que pones el hígado más cerca porque puede caminar un poco hacia atrás y pones neuronas y células musculares porque están ahí fuera a menos que venga un helicóptero a buscarlas, que serían células madre. Pero esta es la visión del ciclo celular. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Y aquí estamos con él. Acabo de hacer esa imagen más pequeña. Y aquí estamos con las tres categorías de células del cuerpo. Hay células que una vez que naces no vuelven a pasar por el ciclo celular, músculos y neuronas. Y luego está la célula de la que HABLE con acento agudo en la última diapositiva que también puede ser inducida a desaparecer mediante una lesión para regresar al ciclo celular y reparar el agujero llamado hígado. Y luego están las células que pasan constantemente por el ciclo celular, las células que producen piel nueva, producen más glóbulos rojos, los enterocitos de los intestinos, y hay algunas otras categorías como esa. Entonces, hay dos cosas más que quiero decirles sobre esto, y es que los organismos que están más abajo en el árbol evolutivo tienen más órganos además del hígado a los que se les puede inducir a pasar por el ciclo celular. Por ejemplo, si eliges algo en lo que es un árbol evolutivo creado por el hombre o creado por el hombre, elegirías la estrella de mar. Hay una historia interesante sobre la estrella de mar en la cultura asiática, que podrás buscar en los libros de historia. Los pescadores asiáticos, creo que son más pescadores japoneses, de hecho es lo que informan los libros de historia, salían y recolectaban ostras y otros mariscos del océano. Y las estrellas de mar se comen estos mariscos. Le darán la vuelta a los mariscos. Esta es mi taza de aquí. Y rodearán los mariscos y pondrán sus estrellas de mar, los rodearán con sus brazos y los abrirán así para poder entrar y comer la carne que está dentro de la parte de la ostra que comeríamos en un restaurante, por ejemplo. Y entonces los japoneses supieron que la estrella de mar era enemiga de los mariscos y lo que hicieron fue pensar que se estaban deshaciendo de la población de estrellas de mar. Cada vez que sacaban redes y otro tipo de cosas con estrellas de mar dentro, tomaban un machete que tenía las estrellas de mar y golpeaban y lo partían en 5 pedazos y luego digamos, bueno, también podríamos arrojarlo nuevamente al agua porque otros peces se lo comerán. Lo que no se dieron cuenta en esos primeros días es que si le quitas incluso un brazo a una estrella de mar con solo un poquito del centro, todo puede regenerarse por sí solo. Todos los órganos que hay en ti a partir de aquel serían como tomar mi brazo y tirarlo al agua. De mi brazo, crece todo el resto de mí. Entonces, en realidad, estaban empeorando mucho la situación de la pesca de ostras porque cada vez que las partían en 3 pedazos, un año después, tenías 3 estrellas de mar de ese uno. Dejaron de hacer eso. Se dieron cuenta de cuántas estrellas de mar pueden regenerarse. Bueno, la medicina occidental está muy interesada en esto. A esto se le llama medicina regenerativa. Si podemos darnos cuenta, debido a que todavía tenemos un órgano en nuestro cuerpo, nuestro hígado está por aquí, y si tenemos uno, todavía tenemos un órgano en nuestro cuerpo que podría regenerarse la mayor parte de sí mismo.
Si podemos descubrir en nuestros cuerpos humanos las vías de transducción de señales que permiten que esto suceda, podríamos conseguir otros órganos del cuerpo, la columna vertebral, los nervios, las neuronas, ya sabes, el riñón, todos estos demás órganos para poder regenerarse. Entonces hay un campo de la medicina moderna llamado medicina regenerativa que comienza a examinar esto. Por eso quería contarles eso sobre el hígado. Y luego hay una cosa más que quiero decirles porque no solo es lo que, bueno, déjenme decir, en lo que yo llamaría, y no me disgusta, la literatura New Age, sino que me encanta leerla y ver lo que dicen. Pero en la literatura de la nueva era, a menudo se habla de cómo todas las células del cuerpo se renuevan y diferentes libros dicen cosas diferentes. Cada 6 años, cada 8 años, cada 9 años, todo en mí se regenera. Y como biólogo celular, eso me molestaba, pero no tanto. Todavía se ve en los libros de texto científicos, particularmente en la literatura que habla sobre la apoptosis, que es la muerte celular programada, se habla del hecho de que se tiene ese tipo de regeneración. Y eso no tiene sentido porque, en mi opinión, en la mente de un biólogo celular, la mayoría de las células de nuestro cuerpo no son cancerosas. Son normales, lo que significa que dependen del anclaje para crecer y tienen contacto inhibido durante toda la vida del organismo. Y estas células no pasan por el ciclo celular, entonces, ¿cómo podrían regenerarse? Y existía esta paradoja, y muchos biólogos celulares rastreaban la literatura e intentaban comprenderla, pero finalmente aparecieron artículos que explicaban esto mejor. Entonces, estos artículos se basaron en la Segunda Guerra Mundial y las explosiones nucleares que ocurrieron en ese periodo de tiempo. Porque en la preparación para fabricar la bomba atómica, en el uso de la bomba atómica y en las pruebas de la bomba atómica, ponemos en nuestra atmósfera una cantidad de radiactividad de la que cada organismo vivo tiene una cierta cantidad incorporada en su cuerpo. Y se pueden realizar estudios de envejecimiento por desintegración radiactiva para averiguar qué edad tiene esa célula. Los físicos saben, etcétera, cuánto estroncio y todas estas otras cosas deben haber en nuestro cuerpo. Y pueden comprobarlo. Si hubieras nacido en 1950, sería así. Y si recorriste el ciclo celular y creaste nuevas proteínas en él, deberías tener menos desintegración radiactiva y así sucesivamente al seleccionar células que podrían haberse replicado en décadas posteriores entre entonces y ahora. Y sus estudios muestran que hay grandes poblaciones de células en el cuerpo que no vuelven a pasar por el ciclo celular desde el momento en que naciste. Y que los estudios de la nueva era e incluso los libros de texto científicos, particularmente los que tratan sobre la apoptosis, están equivocados. Hicieron algunas suposiciones y luego hicieron extrapolaciones a partir de ellas, pero en realidad no pudieron hacer los estudios hasta que tuviéramos la datación radiactiva de las células. Entonces están estas tres categorías: células que nunca pasan por el ciclo celular, que en realidad incluyen mucho más que neuronas o células musculares a menos que dañes el área, y luego las células del hígado que pueden ser inducidas, y luego las células sanguíneas productoras, células de la piel, células intestinales frescas. Eso siempre pasarán por el ciclo celular. Hagamos una pausa aquí, hablando del intestino, si no has comido brócoli o tal vez ni siquiera una rebanada de pan integral o pan con mucha fibra, ve a comer un poco de eso y nos vemos en unos minutos. Un poco.